Yo sé que ustedes me dan la bienvenida a mí por el tiempo que estuvimos fuera. Así me decía, tenía tiempo de no verte, es que a ti no te habíamos visto mucho. Pero usted sabe, el Señor permitió que durante el tiempo que estuvimos en California, a todo el liderazgo, a los que están ahorita ahí en el apartamento donde Josh, a todo el equipo, hijo, Dios te bendiga, Paul, Alondra, Luz, Martín, Josh, Alex, y Dios mío, y todos los que están visitando, de verdad. Tuvimos una semana, casi 2 semanas, mire, casi 2 semanas corridas, usted no se imagina. Y aquí no le puedo mentir porque nos están escuchando allá. 2 semanas que fueron muy hermosas el estar compartiendo. Y yo creo que es importante compartir. Dios siempre va a tener planes nuevos, así que usted expecte porque Dios está haciendo algo. ¿Puedo escuchar un fuerte amén? Puedo oírlo mejor. Y todos decimos amén. Sí. Mire, pues, me ponía a pensar hace un rato, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Mire, nosotros quisiéramos que el Señor nos diera todo de un solo, nos sacara una lista y nos dijera, esto es para el mes de agosto, esto es para septiembre, esto es para octubre, esto es para noviembre, esto es para diciembre, pero no son las cosas así. Dios tiene sus maneras de hacer. Usted tiene que aprender a disfrutar cada día dentro del plan de Dios. Si usted aprende a ver a Dios en toda circunstancia, porque la vida va a traer adversidades. ¿Eso no es cierto, iglesia? ¿Sí? La vida va a presentar adversidades. Y nosotros tenemos que aprender a reír y a disfrutar en medio de todo, pero no un gozo aparente, sino aquello que el Señor da cuando tú lo buscas y descansas en Él. Por lo tanto, si usted quiere encontrar una manera de poder venir y sentirse descansado en el Señor, tome el tiempo para adorarle. Tome el tiempo para buscarlo. Este tiempo que tenemos de adoración es un tiempo que nos marca, que nos cambia, que nos renueva. Y yo quiero comenzar porque le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que hable? Es la última enseñanza, prédica del tema que estamos viendo, el ser esforzados y valientes, para entrar en otra nueva serie. Pero le preguntaba al Señor, ¿qué quieres dar? ¿Qué quieres dar? ¿Sobre qué quieres hablar? Y mire, cada vez que me pongo a preguntarle, Él me sorprende. Y antes de comenzar, yo invito a los niños que puedan pasar a su lugar. Mire qué bueno, dicen algunos. Usted sabe que los niños son niños, pero van a ir a recibir palabra, van a ir a recibir también lo que tiene Dios para ellos. Así que es parte de lo que tenemos que ir haciendo, enseñándoles. A los padres les digo, qué bueno, me alegra mucho verlos que se esfuerzan por sus hijos. Síganlo haciendo. Es muy difícil hacerlo cuando ya son grandes. No quiere decir que Dios no lo haga. Pero le voy a decir, cuando usted comienza desde muy pequeño, va a ser muy fácil de grande. Y entonces dice que no se van a apartar, dice que van a permanecer. Y yo creo que eso es lo más importante. Dios es un Dios de legados. Y mientras le preguntaba al Señor sobre qué quería, quiero comenzar con esta historia que es verídica. Me gustan mucho las historias reales. En los años 90, en la ciudad de Monterrey, usted sabe que es una zona que hay mucha metalurgia. O sea, trabaja mucho con hierro, con acero. Hay varias empresas de eso, no solo es una. Y en los años 90, un empresario empezó a tener muchos problemas. Aquellos problemas que se empezaron a complicar los temas de crédito, se empezaron a complicar el poder venir y producir más, el pagarle a los empleados, el que incurrieran en accidentes. Es que trabajar con metal no es solo así nomás. Una persona puede quedar algún miembro amputado en un instante. Entonces requiere muchas cosas industriales. Y en esos años, sí es cierto, habían cuidados, pero cada vez eso se ha ido mejorando. Pero en ese tiempo, este empresario estaba pasando por esas situaciones y estaba al borde de cerrar. Y en eso, es un hombre cristiano, no sé si todavía vive. Dentro de la historia nunca se menciona el nombre, lo dejó en el anonimato. Pero si un día tiene la oportunidad de escuchar hasta dónde ha llegado lo que Dios hizo en ese momento,
yo creo que el testimonio siempre va a ser importante. Dios espera que testifiquemos. En todo tiempo, diga conmigo, Dios espera que testifiquemos. Dios espera que testifique. Dígalo otra vez. Y entonces, en medio de esa preocupación, aquello que usted empieza temprano y por más que haga, al final del día termina tarde, no logra responder todo lo que quiere, no logra encontrar las respuestas porque usted está lleno de ansiedad. Relata que él viene y cuando lee la historia, el libro de Nehemías, viene a su mente algo. Viene algo a su mente que lo provoca a hacer algo diferente. Y dice que al día siguiente se levanta y en el área central, en una bodega o el lugar donde tenían de operaciones, viene y junta a todos sus empleados. Y en el centro de la mesa viene y apaga, pone tenue las luces, pone una mesa y pone una vela, una Biblia abierta. Y entonces él comienza a buscar que cada quien adore a Dios, porque él entiende que no puede dar un paso más si no levanta un altar. ¿Está escuchando? Diga conmigo, altar. Tal vez nos tomamos a la ligera lo que representa un altar, pero el altar va más allá de lo que nosotros pensamos. El altar es usted primero, pero también es su casa. También es el lugar que usted da para servir y atender a Dios. Por lo tanto, todo lo que haga para Dios, hágalo como que si fuera un altar. Y le puedo asegurar que muchas cosas van a cambiar. Y viene él y pone esa vela, sin entender de religión, sin entender nada, solo asistía a un grupo de hombres cristianos. Y en medio de eso empieza a adorar y a pedir. Y él dice, de aquí en adelante no puedo avanzar a lo otro, a menos que sea Dios el que nos bendiga. Usted ve a un hombre que está a la cabeza, está al frente, pero está humillado delante de Dios. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Usted no, mire, las circunstancias no van a ser las mejores. A veces aprendemos a humillarnos en las situaciones de conflicto. Perdón si estoy hablando rápido, porque usted no sabe, pero la gente del liderazgo de California, a todos los que están ahí reunidos, está traduciendo. Mil disculpas, Josh. Ahí Josh estaba en la traducción ahorita. Voy a ir un poco más despacio. Y entonces, cuando él comienza a adorar, a las pocas semanas todo comienza a cambiar. La empresa se levanta, empiezan a haber respuestas. Mire, si es un negocio el que tiene, hágalo un altar. Si solo es el vehículo y es el lugar que lo lleva a todo lugar para hacer negocios, hágalo un altar. Si es su casa, hágalo un altar. Nosotros a veces tomamos a la ligera esto, y el libro de Nehemías, que hoy vamos a entrar en ese libro, quiero tocar algunos temas importantes que Nehemías hizo, temas en los cuales Nehemías, todo lo que buscó hacer para levantar Jerusalén cuando los muros estaban derribados, era con un propósito. No era levantar muros. La verdad era levantar un altar. Porque en medio de la aflicción muchas veces olvidamos recurrir a la persona más importante, que es el Señor. Y usted hoy de aquí, al salir, no se vaya sin proponer en su corazón ser usted un altar. Altar en la forma que hablamos, en lo que declaramos, en la manera que nos conducimos, cómo nos comportamos, en todo, hágalo para Dios. Y usted va a ver una diferencia en lo que Dios va a hacer. Y vamos a comenzar esta mañana. Y yo quiero comenzar resaltando algunas cosas. Usted sabe que cuando los muros de un lugar están caídos, nos volvemos vulnerables. ¿Eso no es cierto? ¿Sí? Si usted vive en el campo, ¿para qué vamos a ir al campo? Usted puede pasar aquí en Guadalajara, en algunos lugares donde hay terrenos que están baldíos, están cercados, pero están vacíos, y han dejado que el pasto crezca.
y a veces salen algún tipo de vegetación en medio de eso, y las casas que están al lado, ¿a qué le tienen miedo? A ver, ayúdenme. A los animales. ¿A qué tipo de animales? Ratas, serpientes, alacranes, cucarachas, bichos. Nuestra discusión no va a ser porque el pasto está alto. Nuestra discusión es porque los animalitos, los insectos, ellos no conocen límites ni fronteras. Ellos invaden los lugares y se pasan, y usted es el que está peleando después en su casa con esos bichos. Esa es la razón por la cual. Entonces, imagínense que no hay muros. Los muros lo hacen propenso a que pase cualquier cosa, y nosotros a veces, en nuestra casa, en nuestra familia, a veces nuestros muros están derribados. Y yo quiero hablarle hoy de Nehemías, porque Nehemías hizo muchas cosas que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué digo nosotros? Porque siempre vamos a aprender de Dios. Siempre el Señor nos va a revelar qué es lo que necesitamos mejorar, cambiar, renovar. Y en esa medida, usted siempre aprende. Diga conmigo, yo siempre voy a aprender. Dígalo. Siempre voy a aprender, dígalo. Si usted piensa que porque ya soy pastor no aprendo, eso no es cierto. Que porque soy pastor tampoco no me enseña la Biblia, tampoco es cierto. Si no, yo le estaría levantando un modelo perfecto, y eso no existe. ¿Sí? Todos estamos en un proceso. Por eso es que decía Pablo, con toda propiedad, no lo digo porque lo haya alcanzado, pero voy a la meta. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Frustrarse porque no lo ha alcanzado, o seguir caminando para creerle a Dios y avanzar y mejorar? ¿Puedo escuchar un amén? Entonces no podemos detenernos. A veces nos vamos a sentir cansados, pero tenemos que avanzar. Entonces Nehemías nos enseña muchas cosas de esto. Salud. Mire, antes de protegernos con piedras, levantando muros, levantando cosas, debemos de descansar en Dios. Nosotros decimos, ¿el dinero trae descanso? Sí. ¿El tener una fuente de recursos trae descanso? Sí. Pero cuando se tiene, ¿qué? ¿Y luego qué? ¿Ahí paró todo? ¿Y qué de la salud? ¿Y qué de aquellas cosas que no podemos controlar? ¿Qué de los enojos? ¿Qué de las situaciones que nos superan? Entonces siempre vamos a necesitar de Dios. Nosotros no podemos dar un paso sin que Dios esté en nuestras vidas. Amén. Ahora, mire pues, levantar un altar en nuestras vidas representa, escuche, poner a Dios en primer lugar, no por religiosidad, sino por adoración, para que lo que edifiquemos sea duradero. Nadie quiere comprar un carro y después de comprarlo a los 3 días se le arruine. Si alguien sabe que va a comprar un vehículo de esa manera, no lo hace. ¿Para qué quiere problemas? ¿Sí? De igual manera en todas acciones. Nosotros procedemos a algo y queremos que sea duradero. Todo queremos que sea duradero. A usted le dan su pago o obtiene de sus negocios ingresos. Mira cómo se va, ¿no? ¿Ha visto cómo le salen piecitos? Sí, que las facturas, que aquí, que allá. Y nos ponemos en una situación del mundo que decimos, ¿qué voy a hacer? Pero recuérdese, el Señor dijo, yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí al mundo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A Dios. Y tenemos que levantar un altar. El altar va a marcar siempre la diferencia en nuestras vidas. Muchos confían en el trabajo y en sus riquezas. Deje de confiar en eso y confíe en el Señor. Mire pues, el altar es un espacio sagrado de conexión con lo divino. Punto de encuentro entre lo natural con lo divino. Bueno, es un buen punto para comenzar. Es el encuentro entre lo natural y lo divino. ¿Qué lugares en su vida usted identifica que hay conexión con Dios entre lo natural y lo divino?
Si usted ya las identifica, no las suelte. Pero yo lo quiero llevar más allá de lo que representa. Quiero llevarlo a su propia vida, nuestra propia vida. Nuestra vida es un altar. Nuestras acciones, la misma palabra enseña que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ahora le voy a dar varios ejemplos y quiero que me acompañe a Génesis 12, del 7 al 8. Y dice: allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar porque se le había aparecido. De ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Vea, uno es donde le habla y otro es el lugar a donde el Señor le dice: ve. Él levantó un altar en memoria que ahí Dios le habló. No dice cuánto recorrió, pero si eran varios días, él tenía que haber regresado a ese altar siempre. No, donde tú vas, el Señor espera que tú seas alguien que provoque un altar. Tal vez al lugar a donde llegues no hay un altar, pero cuando alguien te mire, si tú eres un altar vivo para el propósito de Dios, Dios va a hacer cosas poderosas en tu vida. Tú vas a ver milagros que no habías visto antes. A ti te va a sorprender lo que Dios hace. Porque el altar no está en un lugar, el altar está donde nosotros vamos. El altar está donde yo voy. Diga conmigo: donde yo voy. Dígalo. Pero dígalo con más firmeza: donde yo voy. ¿Dónde va a estar el altar? Donde yo voy. Usted tiene que saber que la propuesta de Dios es para nosotros. A Abraham todavía no le habían cambiado el nombre. Pero el altar no es un tema de obligación, es un tema de adoración, de honra. No es algo impuesto, es algo que tú decides hacer. Por eso es que Lupita, cuando hablaba en el rato antes de las ofrendas, y ella decía la manera en que uno honra, el altar es eso. Los altares no eran solo para poner fuego. Había algo que sacrificar, había algo que presentar a Dios, había algo que entregarle. Entonces, si Jesús ya pagó el precio en la cruz por ti y por mí, ¿qué más queda? ¿No es mejor que nosotros nos presentemos como ese altar en todo lugar? ¿En qué momento se nos olvida lo que somos? Mientras haya aliento, mientras haya vida, Dios tiene un plan para ti. Muchas veces, en varias visiones que he tenido, con ojos cerrados y con ojos abiertos, quiero decirle esto: he visto fuego en muchas casas. Cuando Dios me da una palabra, incluso para esta tierra, para Guadalajara, yo he visto por momentos antorchas en muchas casas encendidas. Y tal vez no es toda la familia, a veces es solo uno. Pero mientras ese altar arda, quiero decirle que Dios va a buscarlo, porque dice: Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Mucha gente se ha confundido, cree que adorar significa estar cantando y levantando las manos. Adorar es una propuesta de vida. Adorar es una manera de rendirse delante de Él. Es una manera de reconocer lo que no está bien en nosotros y lo que tenemos que cambiar. Cuando yo miro esas antorchas, me doy cuenta y digo: Señor, nadie hace mejor las cosas que tú. Si de altar se trata, levante su altar. ¿Cuándo es el momento? Cuando hay crisis, cuando hay dificultad. Miren, no se trata de la aprobación de otros, se trata de la aprobación de Dios. Y cuando esté ahí, Él le va a decir que tiene que ir cambiando. Él le va a decir que lo que tiene que ir rindiendo. Para levantar un altar no necesita estar bien. Lo que necesita es rendirse. Y usted me diría: ay, pastor, qué fácil lo dice, qué difícil la vivió Nehemías.
Voy a seguir, vamos a la siguiente cita, Génesis 13:18. Mire pues, le voy a poner en antesala. Abraham y Lot comienzan a discutir los siervos de ellos por el espacio, por las ovejas, por lo que Dios le ha dado. Se han multiplicado, diga conmigo multiplicación. ¿Quién ha dicho que la multiplicación es para discutir? La multiplicación es para bendecir. Si tenemos claridad a eso, usted no se pregunte cuánto tiene, pregunte cuánto da. Eso va a cambiar nuestra perspectiva de hacer las cosas. Porque Dios es soberano en medio de nosotros. Y ellos estaban en conflicto. Y entonces Abraham le dice, escoge tú. Y Lot escoge lo más hermoso de la llanura. Aquellos pastos verdes, aquel lugar donde él seguro decía, ya la hice. ¿Sí? Porque Abraham se quedó callado. No estaba confiando en sus ojos. Estaba confiando en su promesa y quién era Dios. Y entonces Lot toma el lugar. Ahora mire lo que dice en el 18. Entonces Abraham, no le habían dicho a Abraham. Entonces Abraham levantó de ahí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Mamre. Ahí erigió un altar al Señor. Dígame otra vez, altar. Entonces no se trata de donde esté, no se trata del lugar. Se trata de donde el Señor esté y que tú estés en el lugar. ¿Sabe qué es tan importante escuchar la voluntad de Dios? Nuestras emociones, nuestros dolores, las circunstancias, los conflictos, las deudas, situaciones adversas, persecuciones, van a obligarte, te van a orillar. Pero donde estés, el altar va a estar ahí. A Jesús de niño, cuando era un niño, cuando no podía moverse, dependía de los padres, tenía persecución. Entonces lo llevaban a otro lugar, el altar iba ahí. Lo movían a otro lado, el altar iba ahí. Lo regresaban, el altar iba ahí. Y nosotros por gracia, el Señor, diga por gracia, somos ese altar también. Somos mensajeros de Cristo, iglesia. Donde quiera que estamos, nos van a ver, pero no van a verlo a usted, van a ver el altar que posea. Ese altar es capaz de consumir cualquier cosa, porque usted va a ver cómo Dios entra en su defensa. Cuando yo empiezo a ver, dice defensa, muchos dirían justicia. Mire, si Dios aplicara justicia, ni uno solo de nosotros quedaría bien. Ni uno. Yo no conozco a nadie, no hay nadie sobre la tierra. Ni uno. Entonces, no se trata de eso, se trata de ese amor. Lo primero que hace el altar es transformarlo. Vamos a Génesis 22:9. Mire todo el departamento, el equipo allá me están haciendo la logística para que... Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, oiga, escucha ahora, Abraham. Ahora ya era Abraham. No importa cómo comience tu altar, Dios te promueve. Primero, alguien está hablando de Dios hoy. Escuche. Alguien está hablando de Dios. Abraham comenzó con ese altar. Ahora era Abraham el que había escuchado la promesa y que tenía el nombre para encontrar la bendición. Cosas pequeñas te llevan a cosas grandes. Y tienes que saber que en Dios siempre va a haber eso. Por lo tanto, no puedes venir y vacilar y dejar de ver a Dios en todo momento. Y dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Diga conmigo, leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Se recuerda de esa cita? Que le pidió a su hijo, su primogénito, la promesa. ¿Usted cree que realmente Dios lo que quería era el sacrificio?
Aunque le dijo que detuviera su mano, porque si alguien no conoce la historia va a decir, ¡ah! Lo mató. No lo mató, no se me asuste. El Señor detuvo su mano. Por si alguien no ha leído la historia, mejor le cuento esa otra parte. El Señor proveyó lo que habría de sacrificar. Pero lo que le quiero decir es que la palabra de Dios enseña y dice, ahora sé que tu corazón me ama a mí. Porque nosotros a veces decimos, mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, y queremos poner todo antes. Usted no sabe el poder que tiene decirle, Señor, te entrego todo esto. Si tú no entregas algo en tu vida, entonces aquella palabra que dice, el que no deje padre, madre, hermano, mire lo que empieza a decir. ¿Sabe qué tiene que ver? Con este altar. Con este altar. Con tu altar. Con nuestro altar. Esdras 3:3. No sé si lo puse. ¿Sí saben? Sí. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Había miedo. Mira, aquí le está mostrando algo. Había miedo. ¿Y sabe por qué menciono estas dos citas? Porque están relacionadas con la vida de Nehemías. Ahora yo quiero que me acompañe algo más. Nehemías comienza a enseñar el ejemplo de priorizar lo que realmente importa. A ella le va a empezar a interesar, ¿verdad? Yo quiero que se ponga en esto. A ver, vamos a empezar a leerlo para que vayamos entrando. Nehemías 1 del 3 al 4. Ellos me respondieron. A Nehemías le acababan de... Mire, le voy a poner en antesala otra vez. Israel había sido conquistado. Y Nehemías era el copero del rey Artajerjes de Persia. Usted mire en la historia quién era Artajerjes, así le llamaron a muchos, pero en el tiempo de Nehemías fue uno de los hombres más influyentes, porque conquistó pueblos. Había mucha riqueza en medio de eso. Y ser copero, porque quiero ponerle esto, ser copero era alguien que si iban a envenenar al rey, el primero, ¿quién cree que iba a morir primero? Los coperos. Entonces, estamos hablando de la gente de Persia y un judío. Dígame usted qué tiene que ver un judío dentro de eso. Usted diría, de plano querían que muriera otro antes que murieran ellos. Le quiero decir que no es así. Quiero cambiarle un poquito la mentalidad para que se dé cuenta. Realmente la razón por la cual Nehemías primero era porque inspiraba confianza, pero hay algo más. El rey buscaba a alguien que fuera extranjero regularmente en ese tiempo, porque si era de la misma ciudad se podía poner en componendas con otros para matarlo. Incluso le podía servir algo, le decís, agárralas de este lado, porque esa no está envenenada. O no tomas de este lado de la copa, porque no te va a pasar nada. Los extranjeros lo que hacían es, al no tener relación con otros, ¿sí?, se volvían de confianza. Nehemías entraba a las reuniones de los reyes, porque en toda reunión se sirve ¿qué? Banquetes, ¿verdad? Que lo primero que pensaron fue en vino, ¿ah? Dese un fuerte aplauso, dese un fuerte aplauso. Mire pues. En todas las reuniones del rey Artajerjes hay banquetes. Usted no puede recibir a un rey sin banquete. Él quiere comer algo, quiere tomar algo. Y entonces ahí va Nehemías el copero. Nehemías iba probando, pero también iba escuchando. ¿Cómo es que un hombre que era el copero se vuelve el hombre que Dios usa para levantar los muros caídos de Jerusalén? Nada pasa por casualidad. Mire, lo que haga, donde Dios lo tenga, hágalo con honra para Dios. Sea usted un altar que tiene un jefe que es enojado,
que tiene un jefe que lo trata mal, no me mire a mí porque yo no lo trato así. Porque algunos me están haciendo, no, a mí no me mire. Pero cuando usted tiene un jefe así, usted tiene dos decisiones. O lo sirve a él y se enoja. Usted ha visto esos sapitos que se engordan así. Y usted dice, ¿en qué momento me va a escupir este? Y todo el mundo dice, quítate, porque algo va a echar, dice. Pero usted ha visto que se enojan. Así nos pasa a veces. Empezamos a ver al jefe y nos dice, o tiene otra. Lo que hace, lo hace para Dios. No para su jefe. No para la empresa. No para el trabajo que tiene, lo hace para Dios. Por eso dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para. Entonces, regresando no al vino, sino al banquete. Eso era lo que hacía. Entonces él escuchaba los planes de guerra. Él escuchaba también las noticias en algunas reuniones donde él tenía que estar por cuidado del rey. Más cosas de las que otros habían escuchado. A veces estaban las mesas servidas, ya el rey tenía todo y de repente lo mandaba a llamar al rey porque se le antojaba algo más. Y creo que eso va generando una confianza entre el servidor y el rey. Entonces no quiero que se tome tan así, que en este caso Nehemías era un esclavo. No se dice cómo comenzó, pero sí dice en lo que se convirtió. Usted no se preocupe cómo comienza. Crea en Dios cómo termina. Siempre va a ser lo más importante. Las victorias que estuvo antes, las cosas que hizo antes, escúcheme, iglesia, ya pasaron. Son historia. ¿Me doy a entender? Son historia. Usted no vive del pasado. El pasado solo le recuerda que puede llegar más lejos en el futuro, porque usted puede darse cuenta de lo que Dios obró. Usted decide a dónde mirar al dolor o mirar a la misericordia de Dios. Si su altar va a estar bien, usted va a ser alguien que siempre va a avanzar, y donde quiera que esté, escúcheme, va a poseer. ¿Puedo escuchar un fuerte amén? Amén. Amén. Mire pues. Entonces, ¿qué aprendemos? Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. En los versículos posteriores comienza a decir lo que la oración de Nehemías. Nehemías le dice, Señor, te pido perdón, no solo por Jerusalén, porque él sabía que era parte, él era judío, sino por mí, por mi familia, por Jerusalén, porque te hemos ofendido. Mire, usted no puede venir delante de Dios, Señor, he hecho esto bien y esto mal. Mire, es mejor humillarse delante de Dios. Delante de Dios no necesita tener máscaras, es que esa es la parte más hermosa. Delante de Dios usted puede desnudar su vida y usted va a sentir cómo Él redime, bendice, y usted se va a levantar fortalecido. Y no es así muchas veces cuando nosotros queremos quedar bien con el hombre. Siempre que usted busque quedar bien con el hombre, créame que algunos van a agradecer y otros no. Pero no haga las cosas por los demás, hágalo por agradar a Dios en todo lo que haga. Y dice, me senté a llorar, hice duelo, oré, ayuné. ¿Sabe qué fue lo que empezó a hacer Jeremías? A pedir perdón y a pedir la restitución, a pedir que Dios levantara eso. Cuando nosotros estamos bien, ¿qué aprendemos de esto? Mucha gente cuando está bien se olvida del que está mal. Póngase a pensar. Si usted es un altar, ¿de qué se ha olvidado alrededor? Teníamos que pensar, Nehemías nos enseña esto.
yo quiero decirle lo que el Espíritu Santo me iba mostrando y que era importante trasladarle de lo que Nehemías hizo. Y le voy a contar, siempre que alguien comparte la palabra aquí o en cualquier otro altar, en cualquier otra congregación, en cualquier otro lugar, el primer ministrado es el que la prepara. ¿O no es cierto? ¿Acaso no se le hace el corazoncito así cuando está preparando una predica y dice, ay Señor, en esto Padre me falta, ay Señor? Cuando usted se para acá, empieza a decir, ay, y empieza a cantar, ay. No va a parar, porque el primero que es confrontado es uno. A mí nadie me puede decir que eso no es así. Siempre vamos a ir a más. Diga conmigo, más. Si usted está bien, tiene la responsabilidad no de criticar, sino de hacer. ¿Qué otra cosa aprendemos? Si estás bien, Dios está esperando que hagas algo. Si usted hace algo, si a usted le mandaron a hacer algo, usted asegúrese de que es realmente todo lo que puede hacer. Porque la palabra de Dios dice que si hacemos solo lo que se nos pide, siervos inútiles nos llama. Y entonces eso a mí me enseña, digo yo, Dios mío, si Dios pasara así nos vamos todos. Entonces, ¿qué nos demanda la palabra de Dios hoy? Ir a más, hacer más, que el altar tenga sentido. Vamos al Salmos 127, 1 y 2. Quiero decirle esto, pida a Dios por un plan para lograr. Nehemías era el copero y obró como el arquitecto. No se fíe de usted mismo, inicie creyéndole a Dios. Y mire qué es lo que dice el Salmo 127, 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Aunque estés ahí, aún mientras duermes, Dios está dando a sus hijos. Pero ¿sabe qué nos enseña el Salmo? Nos está diciendo que el arquitecto de todas las cosas es el Señor. ¿Qué tiene que ver con Nehemías? Nehemías obró como ese arquitecto. Lo único que yo puedo ver en Nehemías cuando leo es la mano de Dios en ese hombre. Lo único que puedo ver es una mente diferente para ver las cosas. Hay veces que Dios tiene que sacar a alguien de la esclavitud y ponerle delante de otra esclavitud. Porque usted no crea que era fácil estar delante del rey. Los judíos habían sido conquistados. Por lo tanto, él era el fruto de esa conquista. Pero a veces Dios hace eso, nos mueve de un lugar a otro para hacer su propósito, para cumplir su propósito. ¿Se desconectaron? Pero ya. Me dices cuando esté. Listo. Ok. Entonces, nuestra naturaleza nos va a dejar congelados. No soy apto, no puedo, me falta esto, me falta el otro. Si usted empieza a escuchar su voz interior, usted necesita ir al altar, a su altar, no al tuyo, al de Dios. Porque Dios con todo y eso lo va a mover. Con todo y eso lo va a llevar al propósito. Muévase para el propósito de Dios. Vamos a la siguiente cita. En Nehemías 2, del 4 al 10, voy a leérsela. Porque es importante anticipar. Diga conmigo anticipar. Yo puedo tener un plan, sí. Su plan puede ser perfecto. Pero si Dios no tiene conocimiento de él, ¿cómo va a recibir lo que Dios tiene? Dice que todo lo que hagamos se lo presentemos a él. Y yo puedo darme cuenta que cuando Nehemías estuvo orando, estuvo intercediendo, estuvo ayunando,
estaba viendo la manera, Señor, cómo ayudo a mis hermanos. Señor, ¿cómo hago para bendecir? Señor, ¿de qué manera lo hago? ¿Qué vas a hacer tú para que yo pueda obrar de esa forma? Yo sé que muchos están esperando un ¿qué vas a hacer, Señor? Pero sabe, no se salga de ese altar, no se salga de esa presencia. Si se tiene que mover, recuérdese que Él está con usted. Mire, yo aprendí desde muy temprana edad que tener la música de adoración en el vehículo ministraba mi vida. Y resulta que el Señor, ¿sabe qué hizo? Me empezó a dar grandes distancias por recorrer. Usted le da risa. Y sirviendo. Y decía yo, Dios mío, ¿por qué para servir casi 2 horas y de regreso era facilito? A 40 minutos de regreso. Pero para ir a servir era 1 hora y media, 2 horas. Ya ni siquiera pensaba, fíjese. Y entonces lo que hacía era ¡ting! La oración, la música, la administración. Y entonces me empecé a dar cuenta que Dios empieza a guardar tu corazón. Pero desde muy joven, como a tu edad, más o menos, como a tu edad. Yo bien me recuerdo. Y te voy a decir algo, tú tienes llamado. Por eso es que tu corazón arde. Tú tienes llamado, varón. Tú tienes llamado. Mire pues, 19 años. Usaba el vehículo. Yo uno feliz cuando el papá le da el carro a uno, al vehículo a uno. Uno así, de esta manera. Yo me recuerdo que solo ponía alguna música de pum, 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 que lo que menos hacía era adorar a Dios. ¿Y usted qué cree que pasaba? El carro, y decía yo, ¿qué pasa? No le faltaba gasolina, pero. Y entonces decía yo, Señor, lo cambiaba. Me quedaba así con el corazón. Y miraba y avanzaba el vehículo. Después de eso, otra vez me recuerdo y dije, ay, hoy sí voy a ir a esa fiesta. Y iba con toda la disposición. Yo ya decidido cuando en eso estaba lloviendo y pongo un poco el freno y el vehículo se me va así, mira. Diga que no topé con ningún otro vehículo. Así se me fue casi de ladito, Decía, yo no sé si llevar el timón. Mire, yo creo que si en los cielos tomara fotografía, yo iba así de esta manera. Pero iba ahogándome, iba asustado en ese momentito cuando iba así con el vehículo así. Y solo miraba los carros que iban a mi lado así, y yo de esta forma. Mire, en ese momentito lo cambié. Y empecé a entender. Y lo que empecé a hacer es, Señor, entiendo que tú estás buscando que sea un altar. No le llamaba así porque no entendía. Hoy le hablo así porque lo entiendo. Pero en ese momentito Dios tiene sus métodos. La manera de poder tratar con el corazón de uno. La manera en decirte, es que yo te estoy celando, es que yo te estoy esperando, es que yo tengo planes para ti. Y déjeme decirle que Dios tiene planes hermosos. Sí. Entonces, cuando empecé a hacer eso, yo empecé a ver que Dios empezó a promover los vehículos. Algo mejor, algo mejor, algo mejor, algo mejor. Si yo hablara que soy yo, estaría en un gran error. Es Dios. Es Dios. Usted tiene que rendirle eso a Dios. Y va a ver lo que hace una cosa y lleva a otra, y lleva a otra, y lleva a otra. Entonces, ¿quién es el bueno? Dios. En el 4 dice, se acerca Nehemías, ¿qué quieres que haga?, le preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí. Mire pues, a ver, Carla, que dijera el Señor, ¿qué quieres que haga? Yo quiero, no. Mire, en ese momentito Nehemías le preguntó, ¿qué quieres que hagas? Porque lo vio triste. No, dijo, Dios mío, ayúdame, por favor. Aquí dice, mire, así que oré al Dios del cielo. Pero si no menciona una palabra, solo Él sabe lo que habló. Solo Él sabe lo que dijo. Tú no sabes si una oración de repente, a causa de que el altar está encendido,
traiga cambios a nuestras vidas como nunca te imaginaste. Amén. Él oró en un momentito. Hay momentos claves en nuestra vida que dependen de lo que hablemos. Hay momentos en los cuales Dios solo espera a ver qué hablas. Si tu altar no está encendido en ese momento, vas a pedir mal. Pero si tu altar está encendido, Señor, ayúdame. Algo va a pasar que va a cambiar las circunstancias. Y sigue diciendo: si su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad, donde están todos los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Mire usted, el hombre puede estar de acuerdo, pero si la mujer no está de acuerdo, ay, Dios mío, va uno con el freno metido así, el carro así. Pero es cierto, es cierto. Y no cabe duda que Dios le dio gracia a Nehemías, delante del rey y delante de la esposa. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Gracia. Diga conmigo: Señor, dame gracia. Señor, dame gracia. Dígalo otra vez: Señor, dame mucha gracia. Señor, dame muchas gracias. De tu gracia. De tu gracia. Sonría, pues, sonría. Entonces, en cuanto propuse un plazo, el rey aceptó. Entonces añadí: si el rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste, del río Éufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas. ¿Digo cuánta madera? ¿Tenía un plan? Sí. Dios le había mostrado algo así. Pero si hubiera tenido, hubiera dicho: mire, debe tantos quintales o tantos kilos de madera o tanta cosa. No sabía. Usted lo que tiene que saber es qué es lo que Dios quiere hacer. Si usted tiene en su boca las palabras correctas que nacen del altar, usted se va a sorprender lo que Dios va a hacer. Hoy en la mañana, mientras oraba acá, Dios me empezó a hablar unas cosas que ni me imaginé que me las iba a hablar. Ni siquiera las pensé. Solo me estaba mostrando y revelando. Ah, ok, Señor. Y me estaba diciendo lo que pasaba, lo que iba a pasar en muchas cosas. Y entonces digo yo: pues si eso no lo tenía pensado, yo no estaba preguntando por eso. Solo sé que cuando Él está, Él va a hablar lo que Él quiere. ¿Sí? Cuando usted tiene oídos para escucharlo, entre más lo busque, su oído se va a agudizar. Aleluya. ¿Sí? Su oído va a tener descanso y va a aprender a escuchar lo que Dios quiere hablar. Porque eso es para los hijos. Amén. Entonces sigue diciendo: me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Solo eso quería, ¿verdad? El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mí. Actuando a mí. Diga: a mi favor. Yo voy a ver a Dios actuar a mi favor. Ahora yo le pregunto algo: ¿Nehemías estaba pidiendo por él o por alguien más? Aún para ayudar a alguien, usted no puede irse solo por quererlo ayudar. Usted tiene que preguntarle a Dios si quiere que esté ahí. ¿Me explico? Sí. Muchas veces nosotros queremos ser héroes y Dios dice: no, yo estoy tratando algo. Por eso es importante que nuestro altar esté encendido, discierna, teniendo discernimiento de lo que Dios quiere hacer todo el tiempo. La comida nunca se niega, siempre he pensado eso. Hay cosas que no se niegan, la comida nunca se niega, ¿sí? Pero hay cosas en las cuales nosotros tenemos que preguntarle: Señor, ¿es lo que tú quieres? Ahora mire pues, 9. Cuando me presenté
ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas al rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y la caballería. El copero iba como que si fuera un gran gobernador. Mire, esas cosas de ser copero y estar tan cerca, ¿no le pasa que cuando está tan cerca de alguien de mucha influencia, tarde o temprano va a pedirle su opinión? Por eso es importante que nuestro altar esté encendido. Si usted en la opinión que da lo da con sabiduría humana, no hay diferencia. Pero si en la opinión que da lo da con la sabiduría de Dios, déjeme decirle que va a haber diferencia. Porque usted no va a hacer algo solo por agradar al hombre, sino la sabiduría de Dios preserva al hombre y también la circunstancia. Es diferente. Y sigue diciendo, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho. ¿Sabe qué aprende uno de esto? No hay que contarle los planes a todo el mundo. ¿Puedo escuchar un fuerte amén? No hay que contar los planes. Hay planes que no se cuentan. Hay con gente que no se puede hablar un plan, que lo único que va a hacer es que le va a hervir el corazón por dentro. Es así, ya me lo ve usted el hervir de agua. No es el estómago, es el enojo. Hay gente que le pasa eso. Y aquí está mostrando la palabra de Dios que cuando iban allá, ¿sí?, justamente Sanbalat y Tobías empezaron a llenarse de enojo, de envidia. Hay cosas que Dios le va a hablar para usted. Hay cosas que Dios le va a decir para hacer. No necesariamente las tiene que contar con todo el mundo. Cuéntelas con el que le va a bendecir, con el que se alegra con usted, con el que está dispuesto a orar. Y le puedo asegurar que si usted aprende a alegrarse de las cosas de otro, a usted también le va a empezar a ocurrir. Porque es algo en lo espiritual que cambia nuestra vida. ¿No fue ese el pecado de Caín y Abel? Se molestó por lo que vio que pasó con el hermano. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese inicio y ahora? Es lo mismo. Es lo mismo. Pídale a Dios cuál es la ruta a seguir. Esa ruta lo va a llevar al propósito y plan que Dios tiene. ¿Sabe qué aprendemos? En Nehemías 2:20, no lo busques, pues no está ahí. ¿Sabe qué aprendemos? Que Nehemías dice: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. No piense como esclavo, piense como hijo. Amén. Si nosotros no nos tomamos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ir a más de lo que Dios quiere? Aleluya. La única palabra de esperanza está en la Biblia. Sí, amén. La única palabra de vida está en la Biblia. Amén. No está en otro lado. Usted puede leer 1000 refranes, pero le puedo asegurar que los más positivos, muchos vienen de la Biblia. Cambiaditos, modificados, pero vienen de la Biblia. Cuando uno empieza a abrir los ojos y a darse cuenta que la palabra de Dios es tan importante en nosotros, va a cambiar nuestra vida. ¿Usted quiere tener el altar bien encendido? Mire, lo primero es obediencia. Y Nehemías enseña eso. Lo primero es obediencia. Diga conmigo: obediencia. Obediencia. Le pregunto, ¿ha sido obediente en todo? Yo digo no, tampoco. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, el Señor dice: quiero obediencia, no sacrificios. Usted quiere que el altar se mantenga encendido, sea obediente. ¿La obediencia a qué? A lo que la palabra enseña. Entonces la palabra le enseña sobre todo a usted guardar su corazón.
Si Nehemías no hubiera tenido un corazón correcto, no hace nada en ese propósito. Mire, cuando los muros están caídos, cuando alguien está pasando por una situación difícil, cuando alguien dice, Dios mío, no sé cómo salir de este problema, no me alcanza, todo va para menos, Señor, esa enfermedad que no deja, ese conflicto que no para, todas esas situaciones que a veces son adversas y que no sabemos cómo enfrentarlas, o estás tocando puertas y no se abren, quieres ver resultados que no logras alcanzarlo, y estás creyendo, estás sirviendo, estás haciendo. Así como Dios envió a esa Jerusalén un Nehemías, Dios puede enviar alguna cosa a nuestra Jerusalén. Cada uno de ustedes es una Jerusalén. ¿Me estoy dando a entender? Yo no sé qué parte de su vida hay muros que están derribados. Yo no sé qué parte de su vida no está bien, eso lo sabemos cada uno. Nosotros sabemos qué es lo que necesitamos mejorar. Pero así como Dios levantó a un Nehemías, así Dios puede levantar algo en su favor. Así Dios puede levantar a un Nehemías en una empresa y la propuesta que estaba esperando se le abre de la noche a la mañana. Así Dios puede venir y enviar a un Nehemías para que aquellas cosas que no ha podido saldar, Dios las salde de la noche a la mañana. Tal vez usted está esperando una sanidad, Dios mande un Nehemías y dé la respuesta a lo que está esperando. Lo más importante es que se dé cuenta que así como Dios usó a Nehemías para levantar otra vez los muros de Jerusalén, así Dios sigue haciendo hasta el día de hoy para levantar los muros que posiblemente hayan derribado. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que soltar. Le voy a decir algo. Mira el que está al lado. Mira el que está al lado. Usted no depende de la persona que está ahí. Usted depende de Dios primero. Amén. Si usted aprende ese principio a depender de Dios primero, usted no sabe si el que está al lado sea un Nehemías, pero no lo ha visto porque primero está viendo al que tiene al lado y no a Dios. Usted no sabe si el que está atrás sea el Nehemías que Dios tiene para usted. Ahí dirían unas solteras, yo ya estoy esperando mi Nehemías. Calma, está allá en California, calma. O los solteros también, no va a ser Nehemías, va a tener el nombre de mujer, por supuesto, pero a lo que le quiero decir es, tarde o temprano Dios manda ese Nehemías. Puede ser un ángel, puede ser un incógnito, pero movido en el espíritu. Usted créale a Dios. ¿Puedo escuchar un fuerte amén? Amén. Los progresos, el crecimiento, siempre va a poner a otros en contra. Nunca deja gente tranquila. Nehemías enseñó también que el trabajar continuamente en algo te va a mantener siempre enfocado y vas a ver el fruto de lo que estás esperando. Si alguno tiene un proyecto, no lo deje. Si alguno empezó a proponer algo, no se aparte. Sabe que a Nehemías muchas veces lo llamaron para decirle, Nehemías, te esperamos en tal lugar, queremos tener una reunión contigo. ¿Sabe qué? Querían matarlo. Porque él estaba siendo alguien que cambiaba las circunstancias. Me súper agrada escuchar la manera en que un hombre no religioso, Nehemías no era profeta, Nehemías no era pastor, Nehemías era un copero, que Dios fue enseñando cuando escuchaba a los grandes líderes hablar y presentarle al rey las estrategias, cuando llegaban las noticias de cómo se manejaban las cosas. Aprender disciplina. Seguro tenía que levantarse temprano y era hasta que el rey se dormía que se podía dormir. Una vida de esfuerzo. Usted no sabe lo que Dios puede traer aquí a una semana, a un día, a un mes. Amén. Usted no lo sabe lo que ha estado esperando por años. Tal vez usted está esperando algo
que no lo va a poder alcanzar nunca, pero en la mano de Dios no sabe que pueda estar ahí frente. Tiene que estar constante edificando. Nehemías fue constante, organizó a la gente, los puso a trabajar por áreas, por familias, todos los que estaban frente, haga su parte. Usted haga su parte, usted haga su parte. Dice que solo hubo uno de los nobles, una familia, no menciona ni siquiera los datos, que dijeron que no iban a hacer nada. ¿Y sabe qué pasó? Los pasa y otro nombre surge. ¿Usted cree que eso no tiene relevancia? En ese momentito, tal vez él pensó que no, pero hoy, siglos después, y delante de los cielos, un hombre dando todos los recursos que Dios abrió y otro diciendo no. ¿Sabe por qué? Porque no tenía su altar listo. Porque muchas veces nosotros podemos estar menospreciando algo que Dios tiene porque estamos viendo con nuestros ojos naturales. ¿Alguien puede? Nehemías pasa burlas. Nehemías 4:2, por favor. Mire lo que habla Sanbalat y Tobías. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? Tal vez te miran débil o nos han visto débiles. ¿Sabe que ayer que voy a mi caminata, buscando de Dios un poco, ahí me desahogo yo ahí suelto todo, ahí trato de rendir todo? Y mientras iba caminando, el Señor me empezó a mostrar y escuché las voces de lo que se hablaba a veces, o lo que la gente habla o declara. Y usted diría, ¿para qué Dios te muestra eso? Dios siempre va a ver qué hacemos con lo que hablan de nosotros. Si estamos dispuestos a perdonar, si estamos dispuestos a bendecir. Ser confidente no va solo en una vía. Es cierto que Dios Padre no necesita coperos, pero a mí sí me gustaría ser su copero. Y mientras iba caminando, fui entendiendo, dije: Señor, yo sé que hay generales, sé que hay grandes hombres de Dios, sé que hay gente que estás usando en gran manera, hay gente que me supera. No me importa ser tu copero, si eso me permite escucharte siempre, si eso me permite oír lo que se habla, si eso me permite por un momento, Señor, servir, tener más claridad por qué hacemos las cosas. Prefiero ser un copero del Rey de Reyes. No abandone su lugar, no abandone su llamado, no abandone su propósito. Porque así como Nehemías nos deja una gran lección de la importancia que tiene escuchar lo que Dios comanda a otros. Yo escuchaba a veces lo que Dios dice: estoy haciendo esto. Y yo, Dios mío, Señor, si yo me pusiera a hablar ni me creería. Pero he entendido que no todo lo que Dios habla es para hablarlo. Y cuando lo miras que pasa, dices: Señor, prefiero ser ese copero que escucha. Porque cuando tú escuchas, aprendes. De Dios siempre vamos a aprender. Siempre, iglesia. Siempre. No se ponga en una postura de liderazgo ni nada. Póngase en una postura de ese copero que quiere escuchar al Señor, atenderlo, servirlo, agradarlo. Nehemías seguro muchas veces se ha levantado mal, cansado, pero agarraba fuerzas
y servir al rey. Nunca se imaginó que el esfuerzo y todo lo que hizo le iba a abrir las puertas para bendecir a su nación. Tú nunca sabes a dónde te puede llevar Dios. Tal vez el solo hecho de que sirvas la copa puede hacer que tu casa prevalezca solo porque Él es el rey. Que tus hijos permanezcan porque Él es el rey. Entonces es importante tener el altar encendido. ¿Sabe qué enseñé a mis hijos desde muy pequeños? A enseñarles que realmente su verdadero Padre es Dios. Por ese lado, en mi corazón tengo gran tranquilidad. Porque es lo que les he enseñado. Porque así miro a Dios yo como mi Padre. Y mientras el Señor iba hablándome y mostrándome y diciendo, me decía: Señor, no entiendo esto, ¿por qué lo hablas? Pero era importante escuchar el susurro del Rey, de los planes que el Rey tiene. ¿Sabe? Dios no piensa en una iglesia, Dios piensa en un reino. Dios no es escaso. Dios no piensa solo en tus hijos, piensa aún en los que no has tenido. Dios ya conoce a tus nietos sin haberlos visto. Escúchenme, nadie se queda igual cuando se acerca al Señor. Nadie. Y sigue diciendo: ¿qué estás haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? ¿Sabe cuál era el enojo al final? La adoración a Dios, el altar a Dios. ¿Creen que van a ofrecer sacrificios? Cuando usted lee Nehemías, en uno de los capítulos dice que levantaron un altar. Y dice que esa alabanza y esa adoración se escuchaba a distancia. Los muros ya estaban edificados, todo ya estaba reconstruido. 52 días. Yo le puedo asegurar que estos 52 días que vienen no es por casualidad para esta casa. Son 52 días en los cuales Dios va a obrar y va a hacer algo poderoso. No es que esté acá, es que esté también allá. Dios va a hacer algo, lo va a alcanzar donde quiera que esté. Veo que Dios va a cambiar los planes de algunos, porque Dios está llamando fuertemente a su pueblo. Aleluya. Dios está clamando por algo nuevo. Hay altares que estaban apagados. La principal finalidad de Nehemías fue levantar ese altar. La principal, iglesia. Quiero que te vayas al último slide, por favor, Eduardo, donde dice Nehemías 1, 8, 9. Mire, pues si usted piensa que hasta aquí llegó, déjeme decirle que aquí comenzó. Porque en el primer capítulo de Nehemías, en el verso 8, orando Nehemías, dice: recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. ¿Es importante recordar a Dios? ¿Me está escuchando? Señor, te recuerdo que me diste una promesa, Padre, y tal vez no sea el mejor. Tal vez no sea el más calificado. Pero te recuerdo. Todos aquí tenemos promesas de Dios, sin importar cuál sea tu situación. ¿Acaso no prometiste algún día? Sí, a ti te habla el Señor. ¿Acaso no le prometiste algún día? Dice el Señor:
mis puertas siguen abiertas. Y mi propósito está para ti. Yo veo una vestidura puesta en un lugar, esperando que solo la sumas. Y así Dios lo está haciendo con la vida de cada uno. ¿Me está escuchando? Y sigue diciendo, si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Estaba recordando lo que Dios dijo. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. ¿Sabe qué está diciendo? Que hay oportunidad. ¿Por qué no se pone? ¿Sabe qué está diciendo? Hay oportunidad. Hay oportunidad de ser obediente. Hay oportunidad de que aunque se sienta cansado, aunque se sienta frustrado, aunque no vea respuestas en algunas cosas, sirva al Rey. Sírvalo. No avergüenza en nada hacer eso. Pero usted va a poder decir, recuerda, Señor. Recuerda, el altar se levanta con la obediencia. Y ahí lo dice. Los recogeré, los haré volver, los recogeré, los haré volver. Tal vez tu vida en un momento dado, alguien le estoy profetizando esta mañana. Tal vez tu vida en un momento dado agarré un curso que no esperabas. El Señor dice, no te lamentes. No te lamentes, porque te recogeré y te haré volver al lugar donde yo quiero, al lugar donde mi nombre va a estar. Yo puedo ver que algo está empezando a pasar en el Espíritu. Puedo sentir una presencia de Dios diferente, única. Y ahí donde estás, aquí o en California o en las redes sociales, yo sé que el Espíritu Santo está tocándote. Hay un hombre ahí. El Señor me hace ver a alguien en medio de las redes sociales. Me dice el Señor que te diga, aún no he acabado mi hora. Tómela si alguien está acá. Aún no he acabado mi hora. Dios está llamando fuertemente a tu corazón. Dios le está diciendo, es que fui yo el que te habló. Fui yo el que te escogió. Fui yo el que te redimió. Yo tengo un lugar donde está mi nombre y donde hay un altar para glorificarme, dice el Señor. Encenderás tu altar nuevamente. Hay gente que por años solo había como chispas encendidas, pero no es a tu manera. Solo propón obediencia en tu corazón. Propón agradar a Dios. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. Gracias, La Señor. tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir
una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, Algo está empezando a pasar, iglesia. luz inalcanzable tú estás. Ponte a cuentas ahí con Dios. Formaste todo por Ríndele tu obediencia. amor. Ríndesela. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Sabe qué debe proponer, iglesia? Proponga obedecer y practicar sus mandamientos. Obedecer y cumplir con su palabra. No hay mejor perfume que ese. Jesús ya pagó el precio, pero el altar se enciende de esa manera. Es hasta más fácil, porque cuando usted llega en ese momento íntimo con Dios, es mucho más rápido la conexión. Usted puede descansar. Quizá tus muros están derribados. Quizá haya situaciones en la vida que no sepas cómo solventarlas. Pero recuerda que sin importar los muros, sin importar el frío, sin importar la adversidad, sin importar la circunstancia, cuando el altar se levanta, el primero que recibe el calor es el que está cerca. El primero que recibe el beneficio de esa calidez en medio de una circunstancia fría es uno. Proponga ahí delante de Dios y decirle: Señor, yo quiero que hagas un altar de mí. Hay alguien que ha dicho acá, escúcheme porque le estoy diciendo lo que escucho. Hay alguien que le ha dicho al Señor: Señor, no merezco. Señor, no soy digno. Señor, no tengo derecho. Solo pide perdón y ríndete. Solo proponga en tu corazón decirle: te voy a rendir mi obediencia. Ayúdame. Ayúdame a caminar conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor. Te puedo asegurar que algo va a empezar a hacer. Yo sé que algo está empezando a pasar en el corazón de uno. Veo una mujer que por dentro está llorando desconsoladamente porque ha reprimido su corazón por mucho tiempo. Suelta, porque no te está dejando recibir lo que Dios tiene. Llora desconsoladamente. Es que yo soy el que hace las cosas nuevas, dice el Señor. Es que yo soy, dice el Señor, el que da el calor, el refrigerio, el que tiene las respuestas. Dios siempre va a ser el que nos transforma y nos cambia. Lo único que sé es que la oscuridad que estés pasando no va a ser la misma. Porque cuando el altar está encendido, alumbra lo que está alrededor. Así alumbraré, dice el Señor. Así te haré ver y así te haré escuchar. Y dará pasos de sabiduría. Pasos que van a cambiar toda circunstancia. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús.
Si alguien nunca le ha dicho al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, haz de mí un altar, hoy es el momento. Tanto los que están acá como los que están en las redes sociales. Si alguien estuvo apartado de Dios, peleando con Dios, y el Señor le está hablando, hoy es el momento en el cual Dios te está diciendo: regresa al propósito que tengo. Y solo dile: me arrepiento, Señor, perdona mis pecados, te reconozco como mi Salvador, Jesús. Dame una nueva vida. Si tú hiciste esa oración aún en las redes sociales, Dios va a hacer algo poderoso. Algo nuevo va a empezar a pasar. ¿Por qué no le adoramos, iglesia? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Gracias, Señor, gracias, gracias. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, Gracias, Señor. en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra A todo el angular, liderazgo de California, somos lo tu bendigo. iglesia, A la gente tu que está ahí, declaro en el nombre de Jesús que viene un nuevo tiempo para nosotros. somos tu Dejen que el iglesia, tu Espíritu Santo haga. Y aunque nosotros cortemos la transmisión, el liderazgo ahí va a orar por usted. Y algo va a pasar de parte de Dios. Sea un altar para Dios. Cumpla la asignación que tiene. No hay nada más hermoso que ser portador de su presencia. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Adorémosle, iglesia. Adorémosle, adorémosle, adorémosle. Seremos un santuario para